Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac, el programa donde todas las mañanas nos reunimos en el equipo de Caltonac para hacer la lectura del tonal y correspondiente, que en este caso estábamos diciendo hace un momento Nahui o Somatli, 4 mono, que es el tonal y número 251 de la cuenta, y estamos a 9 tonaltin de terminar esta cuenta, y como programa, este es el programa número 343. Para dar lectura voy a saludar en primer lugar a todas las personas que nos acompañan hoy en la sala de Zoom. Muy buenos días a todos. Y también voy a saludar a las personas que hacen el favor de vernos a través de Facebook. Y ahora voy a pasar a saludar a mis compañeros. En primer lugar, a Lili. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de saludarles a todos. Un placer. Excelente. Muy buenos días, Lili. Y también doy la bienvenida y saludo a mi compañero Gerardo Ingram. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Muy bien, excelente día también para todos los que nos están viendo, todos los que nos acompañan, y bueno, pues ya, listos para iniciar. Listísimos, ya estamos amaneciendo en este día Itzcuintli. Ha sido un día demasiado Itzcuintli para mí, mucha cercanía de los perros hoy. En fin, pues ya vamos a terminar en unas horas y pasaremos ya a vivir este que vamos a leer a continuación, y para lo cual cedo la palabra a mi compañero Gerardo Ingram. Perfecto. Bien, pues de nueva cuenta, bienvenidos a esta nueva sesión de Tlapohuía, la número 200, no es cierto, 343, ¿verdad? Exactamente, El 343. 343, en el tonali 251, ¿sí? Y estamos a 9 tonalti de terminar la trecena, la vuelta y la cuenta completa. Así es. Es interesante, estamos en la trecena última, la trecena número 20, que le corresponde justamente a Setoshli. Uno conejo es el nombre de la trecena. ¿Por qué? Porque es el nombre del primer tonali que abre esa trecena. Recordemos que el numeral, en realidad, sencillamente nos ubica dentro del ámbito del periodo temporal de los 13 tonalti. Entonces, dentro de esta trecena, que ya estamos, pues ya es la última, estamos apenas en la coordenada cuarta, es decir, en la coordenada Nahui o Somatli, 4 mono. Está aquí marcada justamente, lo acabo de corregir, en cuadrante de color azul para que puedan ver que apenas iniciamos, ¿sí? Es decir, de hecho, con el tonali que vamos a comentar hoy, que inicia el mediodía, vamos a completar la primera vuelta por los 4 rumbos en términos de la trecena. Dentro de la trecena, que es una trecena del sur, una trecena del Huitztlampa, cada glifo sabemos que está asociado a un rumbo, por lo tanto, si empezamos con el sur, seguimos con el oriente, luego el norte y ahora el poniente. O sea, este poniente, este número 4, este Nahui, nos marca la llegada, o sea, la vuelta completa por los 4 rumbos, y mañana iniciaremos de nueva cuenta con los del sur, ¿sí? En otro recorrido de 4 tonaltin por los 4 rumbos, y así hasta llegar al final de la trecena. Recordar también aquí que el glifo que abre la trecena y marca también su dirección, en este caso Toshli nos marca el rumbo sur, por lo tanto también el color amarillo, Huitztlampa. El rumbo que abre la trecena es el mismo que la sierra, ¿sí? En la distribución de los 13, digamos que los del sur, en este caso, el glifo que marca el rumbo de la trecena, se repite 4 veces el rumbo en la trecena, y los demás solamente 3, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es una breve explicación para que entendamos un poco la dinámica de las trecenas y entender lo importante que resulta saber dónde estamos ubicados, y para eso justamente están hechos estos diversos formatos de los Amoshtin, a donde nos van indicando de qué manera ir leyendo cada uno de los periodos temporales. Vamos a ubicar esta misma coordenada, Nahui o Somatli, dentro del Tonalamat de la Moshli Borgia, y vamos a ver que estamos exactamente ahí, ¿sí? Vean que ya nos separan 9 tonalis del final total de la cuenta. Estamos muy emocionados porque esta vuelta está cerrando con mucha actividad y muchas cuestiones muy interesantes, y la siguiente va a abrir de igual manera, ¿no? Ya se anticipa como una vuelta muy
muy llena de retos y de cosas interesantes que ya estaremos anunciando poco a poco en Caltona. Así que vamos a hablar entonces de la coordenada Nahui-Ozomatli. De entrada, Nahui nos remite inmediatamente a lo que acabo de comentar, la primera vuelta por los 4 rumbos, y por lo tanto, ya al haber recorrido los 4 rumbos, nos permite un recorrido completo de la parte espacial, de la parte que habitamos, de la parte tangible de la existencia. Así que por eso el Nahui, el 4, nos marca precisamente esa estabilidad y esa materia, ¿sí? Está representada a través del 4. Y bueno, aquí lo interesante es que al combinarse en este caso con Ozomatli, bueno, pues le da un sentido bastante interesante. Ozomatli es de entrada el mono. ¿Qué mono? El mono aullador, el mono zaraguato, el mono araña, que son los monos que abundan en la zona pues del centro y sur de México y todavía más hacia abajo, en las selvas. Existen estos monos y debido a a la forma que tiene su cara, cómo está sus características físicas de cómo está dibujado el monito, pues podemos adivinar que se trata del zaraguato o del mono aullador. Son ambos animales de color negro y algunos son de color pardo oscuro, ¿sí? Por eso también aquí vemos a este monito aquí dibujado de una forma muy peculiar, porque si le quitáramos los colmillos, podríamos pensar que es una persona, ¿cierto? Una persona muy peluda, muy barbón tal vez, muy greñudo. Lo cierto es que es el mono, y el mono, pues evidentemente, esta similitud que tiene con el ser humano, pues no solo gráfica, sino también el presencial, pues es parte de lo que nos transmite el glifo de Ozomatli. Esa cercanía que tenemos los seres humanos con otros animales, como en el caso del mono, que es bastante cercano. Somos seres muy parecidos, ¿sí? En realidad, hay cuestiones que podemos dejar muy claras para diferenciar qué separa a un hombre de un mono. Pero bueno, creo que eso no es necesario aquí centrarnos en esa temática, más bien dejar claro que también esta idea estaba presente aquí. Cuando el ser humano se deshumaniza y se deja llevar por sus instintos más básicos, digamos sus instintos naturales, sus instintos animales, porque somos animales al fin y al cabo, entonces podríamos decir que nos estamos acercando a nuestra parte animal, a nuestra parte más salvaje, a nuestra parte más primordial, a nuestra parte de mono. En cambio, cuando al contrario, llevamos a cabo acciones que nos llevan más allá, nos separan de las actitudes irracionales, entre comillas, de lo animal, y comenzamos a tener actitudes más humanas, eso es lo que nos hace humanos y nos separa un poco de los animales en ese sentido, o más bien nos vuelve un animal peculiar, un animal humano. Entonces nos estamos yendo hacia el lado de la humanidad. Así que en este glifo puede estar confluyendo justamente esas ideas, ¿no? De la parte de los extremos, ¿no? La parte más humana, más civilizada, más educada, más pulida, contra la parte más burda, más grosera, más salvaje, más primigenia. No con esto quiero decir que sea malo, ¿no? Simplemente expresando dos ámbitos distintos de ser que claramente están marcados aquí en este glifo de manera conceptual. Vemos que este mono además lleva un arete, ¿sí? Lo cual sabemos que no ocurre en la vida natural, así que el arete ahí nos está indicando una costumbre o una conexión también directa con el ser humano, al tener esa oreja con ese adorno. Y otro adorno que está portando el changuito y que vale la pena mencionar, porque seguramente alude a su inteligencia, es ese círculo de color dorado, de color amarillo que tiene en su cabeza, del que están saliendo además 2 brillos. Es muy interesante. Hay un brillo en su mente, en su cabeza. Hay algo, una inteligencia, yo diría, superior o superior a la del resto de los animales, que precisamente lo vuelven
un ser no solamente parecido al ser humano, sino además también muy cercano en su inteligencia. Recordar también que el ser humano, bueno, pues tiene las características que lo le dan la ventaja por sobre los animales. Aparte de hablar, es, por ejemplo, también el hecho de poder manipular con sus manos, ¿sí? Eso es así de interesante. Y esta cuestión, justamente de las manos, ¿sí? Que también el mono la comparte y lo cual también lo separa del resto de los animales al ser capaz de transformar su entorno, crear herramientas y utilizar cuestiones. Bueno, pues también está presente a través de, no la puse, no la puse, ¿sí? Pongo de una vez. Está presente a través del el patrón del numeral, que en este caso es el señor Xochipilli. O como en otras fuentes también hemos visto que lo mencionan como Mancuilxóchitl. Lo cierto es que ambos personajes, ambos númenes, tienen bastante que ver el uno con el otro, aunque sospechamos aquí en Caltona que hay algunas diferencias que podríamos ir comentando, sin embargo, pues nos tomaría demasiado tiempo, pero hacer la mención justamente de que quien patrocina el glifosomatli es justamente Xochipilli, ¿sí? El señor de las flores. Recordar que tuvimos hace poco la trecena anterior a Xochiquetzal como la patrona de la trecena completa, y ahí mencionábamos su relación de dualidad que tiene con el señor Xochipilli. Y precisamente es dentro del ámbito de las funciones o de la influencia de Xochipilli y Xochiquetzal como dualidad, está toda la parte artística, toda la parte del color, de la creatividad, de la expresión artística, de lo festivo, de lo artístico y de lo bello, ¿sí? Y también de la juventud y con ese ímpetu y con la sexualidad. Todos esos son los ámbitos en los que está involucrado Xochipilli como patrono. Y bueno, pues ya con todas esas cualidades que acabo de describir, seguramente podemos imaginarnos por qué es el patrón del glifo Ozomatli. Aquí lo vemos parado frente al numen. Ahora sí ya en una actitud pues más de mono, ¿sí? Juguetón, haciendo aspavientos, hasta sacando la lengua, como burlándose. El mono tiene esa personalidad, ¿no? Tiene esa personalidad así, locuaz, vivaracha, bromista, irreverente, gritón, atrevido, etcétera, ¿no? Bribón. Entonces, todas esas cualidades que hacen al monito tan especial, tan peculiar y también tan cercano al ser humano, bueno, pues está patrocinado por el señor de la creatividad, el señor de la belleza, del arte y de las flores. Y justo en la parte de arriba vemos una escena muy especial que definitivamente guarda mucha relación con lo que venimos diciendo acerca de la manipulación de la realidad o de los objetos que te rodean, la naturaleza que te rodea, poderla tomar, manipular, transformar y convertirla en otra cuestión, es lo que el ser humano precisamente tiene más acuciado como característica. Y aquí vemos cómo este hombre, justamente a través de su creatividad, con esa creatividad y con esa capacidad para manipular objetos, creó una red que le facilita la captura de peces. Es decir, la tecnología, la inteligencia y todo lo que este personaje inventa o cualquier persona invente, pues van a beneficiar definitivamente y van a volver más cómoda su vida mediante la tecnología que van desarrollando con la conjunción de la inteligencia por un lado y la creatividad y la habilidad manual de transformar el entorno. Ozomatli, hemos llegado ayer, bueno, hoy todavía tenemos al compañero de vida del ser humano, que es el perro, y hoy tenemos simplemente al reflejo más potente que tiene el ser humano con el resto de los seres vivos del planeta, y que es sin duda el mono. Pensaba ahora que estaba revisando todo acerca del mono, pensaba, por ejemplo, cuando uno es padre y ve a su pequeño recién nacido y se pregunta sobre su propia humanidad, ¿no? Sobre la humanidad de ese pequeño que acaba de nacer. Y sí, claro, sí hay el niño no nace del todo en blanco, ¿no? Tiene
una respuesta clara al entorno, aunque no es tan nítida, pero sí tiene, al menos en mi experiencia, ¿no? Con mi hijo recién nacido, sí reconocía, por ejemplo, el tono de mi voz y características así, pero también pude apreciar en este lapso cómo había algunas señales claras de un instinto muy vivo, muy presente, y conforme va pasando el tiempo, va cambiando eso, va cambiando la mirada, va cambiando la intuición, va cambiando la interacción. Algo que nos une indiscutiblemente con estos seres, que pareciera que desde esa surgimiento y desde esa vida de gestación, pareciéramos casi ahí más similares y cuando salimos comenzamos a tomar caminos distintos, pero justo en esa fase de nacimiento uno puede apreciar esa diferencia y ese cambio, y es precisamente eso lo que hace al ser humano que en un punto determinado se distancie de esa cualidad del mono. Aunque en última instancia sí tenemos bastante que en común con ellos. La primera, muy importante, la de socializar. Esa es la primera. Y esa es una que se nos da de una manera muy interesante. Ayer veíamos la relación que tenemos con nuestros amigos caninos, ¿no? Pero que de alguna forma pues sabemos bien que ellos están más o menos atenidos a nosotros, ¿no? Dependen mucho de nosotros. En el caso de la interacción que nos plantea la sociabilidad del mono es con nuestros iguales. Y esa a veces es más complicada, pero por eso precisamente tenemos un montón de herramientas dentro del Tonalámatl para ir comprendiendo el mundo, viéndonos a nosotros mismos, dándonos cuenta, ¿no? Incluso dándonos cuenta de una crítica muy simple que es la de la confrontación con la muerte, con los sentidos, con nuestras vísceras, ¿no? Una de ellas muy importante que vamos a tener hoy precisamente, ¿no? Esa reflexión sobre nuestra carnalidad y nuestras vísceras, muy apropiado también para el día de hoy. Ahora, con respecto a la par o al par que trae esta coordenada que sería el Xochipilli, en primer lugar hay que distinguirlo por sus colores. Sus colores rojos nos hablan de que es totalmente, estamos hablando de una esencia, de una energía que viene directamente del Tona, que no es contenible, y por eso es que se le pone con el mono para que nos haga muy claro que eso es profundo, ¿no? En primer lugar, pues obviamente nuestros instintos, entre ellos el sexual, el instinto de manejarnos por la vida, de crear cosas, de disfrutar lo que estamos viviendo, ¿no? De tener esa interacción que es la que nos da precisamente el mono. Pero entonces todo esto es muy esencial. No se refiere tanto como cuando tenemos ahí a otro tipo de numen, como si tuviéramos, por ejemplo, alguno de los relacionados con Tezcatlipoca, que siempre nos van a mostrar actitudes, intencionalidades, o cuando tenemos a Quetzalcóatl, donde ya tenemos de plano una depuración personal, un deseo de transformación. Aquí no, aquí es esencia, ¿no? Y sí, se confunde mucho a este numen, especialmente creo que algo que ha generado mucha confusión es el maquillaje facial. Eso hace que lo confundan bastante con otros números, especialmente con los Macuiltonaleque, porque también hay que entender que ahí son muy parecidos, incluso son muy cercanos, ¿no? Pero los Macuiltonaleque cumplen una función un poco diferente, digamos que tienen también una influencia muy directa e importante de Tezcatlipoca, ¿no? Por lo menos en su aspecto. Y hay algo que distingue especialmente a Xochipilli y que además lo une, ¿sí? Con el otro numen de su propia dualidad, que es con Xochiquetzal, y es el hecho que su mascarilla facial es una mariposa. Y esa mariposa lo conecta directamente con Xochiquetzal, que recordemos también ella lleva una nariguera de mariposa y tiene el cabello adornado con mariposas. Ahí, en ese símbolo se unen los dos, ¿no? Imagínense toda la trascendencia. Si ahorita desdoblamos la mariposa, todo lo que implica que eso una, toda esa belleza, toda esa hermosura, ¿no? Y todas esas instintos que son tan naturales, que nos hacen comunes con el mono, esa que ya hablábamos, la forma de socializar, la forma también eso de ser así, comedioso, burlón, todo eso también tiene que ver. Pero también nosotros tenemos nuestras propias formas de resolver el mundo y que es precisamente el mundo de los objetos, el mundo del entendimiento, el entender nosotros la vida, la muerte y ese tipo de conceptos
entender que tenemos una finitud, ¿no? Aunque casi todo lo que nos rodea está orientado a persuadirnos para que nos alejemos de esa idea de que somos finitos y de que en un momento ya no estaremos aquí, y de que por lo tanto cada vez que pasamos por un tonal y cada vez que recorremos una trecena, son irrepetibles, ¿no? Son totalmente irrepetibles, aunque los ciclos estén ahí. Cuando uno vuelve a pasar por un tonal y dice, ay, caray, cuánto ha cambiado el mundo desde que yo pasé por ese tonal, y es muy diferente. Entonces, para mí todo eso también está reflejado en esa imagen, de ese flujo de agua ahí tan intenso, porque precisamente esa imagen, esa perspectiva ha sido una de mis favoritas, y el Tacuilo no me deja mentir, desde que empecé a revisar el Borgia, hace mucho tiempo. Esta imagen de arriba era una de las que más llamaba mi atención por la forma en la cual habían utilizado el espacio para indicar un caudal del río, ¿no? Fíjense nada más cómo él además está metido, y el río tiene dimensión, tiene profundidad, tiene movimiento, tiene hasta la espuma. Me recuerda mucho también, obviamente, pues, mi ciudad de origen, que aunque le digan ahora pueblo mágico, es mi ciudad de origen, que es Orizaba, y que su cualidad principal de esa ciudad es que está atravesada por un río maravilloso, el cual puede recorrer la ciudad de principio a fin metido en ese río, ¿no? Yo me pasé la infancia así como ese que está ahí, metido en el río muchas veces, caminando río arriba a los deshielos del pico de Orizaba, y justamente por eso es que siempre esta imagen me inspiró tanto, hasta me recuerda un poco al glifo de Ahuidizapan, que el glifo de Orizaba tiene una cierta similitud también. Pero lo interesante para mí que trae a colación es precisamente eso, ese fluir del que hemos venido hablando, y que hemos tenido la presencia cercana aquí, tan cálida, de Chalchitlicue, como una maternidad, ¿no? Nuestra, indiscutible, ¿no? Es nuestra madre porque somos de ella, somos el agua, ¿no? Entonces estamos partiendo de ella, y ahí está ese personaje inmerso, pero además haciendo algo muy interesante, utilizando esa parte, ese poder creativo del ser humano está ahí presente. Por eso es importante distinguir las energías que representa cada, o sea, la vertiente energética que representa cada numen, porque tenemos a Huehuecoyotl que se concentra mucho en lo sexual y todo lo que conlleva el erotismo y a esa fuerza que es necesaria, porque es la procreación, ¿no? Nosotros nos acabaremos, pero la humanidad seguirá y seguirá, quién sabe hasta cuándo, pero al menos sabemos que nuestra parte es esa, ¿no? Nuestra parte de humanidad que nos toca vivir. Como lo hemos reflexionado, llegará un momento, un punto en el futuro donde ninguno de los que estamos hoy vivos estará. Y no sé, hasta hace pocos días había habitantes del siglo todavía que habían nacido en el 19, creo que ya no queda ninguno, no he revisado últimamente eso, ¿no? Entonces somos finitos y estamos en medio de ese flujo, y lo que podemos hacer justamente es esa acción, tomar acción como ese personaje, acción para, como decía Tlacuilo, es tecnología. Toda la tecnología que es capaz de surgir de nosotros es lo que nos hace seres humanos, lo que nos ha hecho construir basamentos, construir automóviles, construir ruedas, pan, todo lo que se les pueda ocurrir, todo lo que les venga a la cabeza. Entonces, todo eso yo creo que es hoy una gran oportunidad para festejar toda esa sensación que tenemos de comunión con el mono, porque son los instintos puros, porque nos tenemos, de alguna forma, yo estaba pensando con los perros, siempre a mis perros les digo, cuando estamos comiendo, les digo, no, pues es que el changuito tiene que salir a trabajar para que comamos, porque si no, ¿quién compra las croquetas? ¿Quién compra la carne? ¿Quién compra todo? Pues el changuito, ¿no? Y lo digo un poco de burla y un poco en serio, ¿no? Porque es como si fuera una aleación entre el perro y el mono, y justo yo creo que por eso están tan pegados en el tonalama. Así que, bueno, tenemos ya la primera pieza de la coordenada, vamos a ver qué nos deparan el resto de las piezas, que ya verán, son mensajes muy, muy intensos. Sí, ahorita que dijiste, están tan cerca, ¿no? Están seguidos el Cuintli y el Ozomatli. Estaba platicando precisamente con el Tlapilo, que se me había olvidado decir un dato interesante sobre el Iscuintli en relación a la filosofía, que había unos filósofos en la antigua Grecia que se rebelaron ante la imposición de estructuras que ellos creían que pues eran nada más para dominar y no para que creciera el ser humano.
en cuanto a su vida social. Y ellos, en ese rebelarse, pues se mostraban tal cual eran y hacían lo que tuvieran que hacer en donde estuvieran. Y de ahí surge la palabra cínico, de ese movimiento de esos filósofos, porque eran personas que si en la calle les daban ganas de orinar, pues se orinaban, o sea, estaban en un movimiento de rebeldía, pero para mostrar que no tenían por qué controlar al ser humano en sus manifestaciones. Y por eso es que hasta en las manifestaciones más primarias, como orinar, como incluso dicen que se masturbaban en la calle. Entonces la gente los veía y decían, oye, estos, ¿por qué hacen eso? O sea, se empezaron, y de ahí surge después ese término de es un cínico, ¿no? Y que se llevó ahora a, pues el cínico se debería entender como aquel que se expresa eh, sin ningún prejuicio y con toda la libertad y la seguridad de lo que sabe en cualquier lugar y en cualquier situación. Ese sería el cínico, el que es capaz de levantar la voz y decir lo que piensa con claridad. Sin embargo, ahora se enfocaron más a esa forma de rebelarse y el cínico es el que se atreve a hacer lo que es a lo mejor algo muy primitivo en público. E incluso les llamaban cabeza de perro, me platicaba el Tlacuilo. Y ahora que veo a los Omatli, pues también los Omatli tiene algo de eso. Si los vemos en su hábitat, a los monos también son, podríamos decir que un poco cínicos, ¿no? Y entonces yo creo que el ser humano tiene que saber expresarse. Ahorita esto es lo que nos invita esta coordenada, porque también recordaba yo las expresiones que hay en el arte atendiendo a la figura del mono. Lo vemos en el mundo náhuatl y lo vemos en el mundo maya, creo que en el mundo maya está más fuerte, ¿no? Pero en el mundo náhuatl, por ejemplo, tenemos a los monos representando a Ejecat, porque incluso les ponen un pico de pato a los monos. Y en el mundo maya me gusta mucho porque recordar que son, ¿se acuerdan? En el Popol Vuh viene el relato de dos de los que son primos de Junjunapú e Xbalanque. Hay dos personajes que incluso en la literatura que habla sobre las reflexiones al Popol Vuh, los mencionan a ellos como si representaran uno al mono aullador, a Jumbats, y el otro al mono araña, a Junchuen. Y estos dos personajes, estas dos deidades, que quedaron después representadas también en los vasos como monos, eran artistas, eran personas que aludían a la sabiduría también de los escribas. Incluso ellos fueron, como eran muy arrogantes por todo lo que sabían hacer y que dominaban esas artes, la pintura, la música, el canto, eh, se volvieron tan arrogantes que se burlaban de sus primos, que eran Junjunapú y Xbalanque. Entonces, estos dos tan molestos estaban que con engaños los llevan a unos árboles y les dicen que los ayuden a bajar unas aves que flecharon, porque eran, bueno, no flecharon, ellos usaban sus cerbatanas, ¿no? Que cazaban de manera diferente. El caso es que están ahí atoradas en los árboles y le piden a sus primos que por favor los bajen, que solamente ellos pueden, y así ahora sí que les ensalzan el ego y estos van. Y estando hasta allá arriba, que ya no pueden bajar, es que en el relato dice que se transforman en monos. Por eso es que hay mucha relación en las vasijas y en la cerámica y en las esculturas de estos dos personajes que, que aluden a personas que tenían un gran intelecto, pero no supieron equilibrar esas capacidades artísticas y creativas con el ego. Entonces, ahí hay un desequilibrio y terminan convertidos en monos.
Incluso se dice que bueno, se han encontrado bien en los entierros muchas imágenes de monos. Y los monos aparecen frecuentemente también como seres que van al Xibalbá y regresan. Entonces, aquí también viene relacionado igual que Xcuintli, el mono, con ese poder para ir al mundo del Mictlán, que allá se llama Xibalbá, y regresar. Entonces, se nos sigue potenciando o recordando más bien esa capacidad que tenemos como seres humanos del manejo de las artes, del manejo del lenguaje, de sembrar, porque los monos son sembradores de cacao. Ellos como consumen el cacao y viajan porque andan de árbol en árbol y recorren pues gran parte del terreno maya, ellos van depositando a través de sus heces las semillas en otros lugares. Incluso hay muchos dibujos en donde ellos portan collares con cacao, traen el cacao en la mano, y recordemos que el cacao era también era algo precioso, tan precioso que era una moneda de cambio. Y a través del cacao se comunicaban con los seres sobrenaturales, entraban en un estado acrecentado de la conciencia. Entonces, pues tenemos hoy que entendernos así, en ese aspecto creativo, en ese aspecto de sembradores, porque también el viento le llaman el sembrador a Ejecatl. Entonces, fíjense, podemos ser sembradores. ¿Sembradores de qué? Digo, bueno, pues yo en mi caso quiero ser sembradora de todo lo que pueda yo obtener de ese momento en el que voy al Mictlán o del que voy al Xibalbá, ¿no? Y mostrarme con esa alegría, con ese entusiasmo que caracteriza a los monos, porque escuchaba yo una reflexión que hacía este filósofo Byung-Chul Han. Él habla de la fiesta, lo importante que es la fiesta, que hoy ya no nos damos tiempo a la fiesta, pero la fiesta él la menciona aludiendo a esa fiesta ritual, que es tan importante, porque dice que es en la fiesta ritual en donde el ser humano hace comunidad, en el donde se reconoce y se fortalece y accede a un momento de meditación. Y recordé las fiestas, cuando lo escuchaba, recordé las fiestas que hay en nuestros pueblos originarios, ¿no? Que precisamente buscaban eso, una conexión de la comunidad para pedir, solicitar algo a los seres sobrenaturales. Entonces, hoy el mono también nos viene a recordar esa parte. Tenemos que tener una fiesta, una reunión, una celebración y mostrar la grandeza. Y Xochipilli, pues es la belleza, es el uso también de las plantas medicinales, ¿no? Él, todo su cuerpo está adornado con plantas de poder. Entonces, imagínense, una fiesta en donde, no precisamente que a lo mejor, no, yo, por ejemplo, no tengo acceso a la mescalina del peyote, pero pues sí tengo acceso a otras plantas que me relajen, ¿no? Y que no precisamente tenga yo que perder la conciencia, sino más bien entender que si yo me preparo un té caliente aromático, pensaba, por ejemplo, en el romero, ¿no? Y entender que eso me va a llevar a otro estado de salud, de conciencia, de espiritualidad, pues ya ahí estaré haciendo el cambio y estaré entrando a ese espacio en donde celebrar algo, celebrar la vida, celebrar quién soy, me permita pues mostrar esa esencia divina que poseo y abrir mi pensamiento simbólico para sentirme creativo, para quitarme el no, yo no sé dibujar, no, yo no sé escribir, no, yo no sé bailar, A mí no, no se todos me da. podemos. A mí no se me da, no, hoy creo que se nos puede dar porque el tonali, el tonaltin, trae a Ozomatli. Y Ozomatli también recordemos que forma parte del nombre de los epítetos, claro, cada uno con su numeral, pero de grandes númenes. Una de ellas es Itzpapalot, que fue la que se volvió una gran guerrera. Entonces, ahí está ese espíritu, esperando que nosotros
le demos sentido y lo motivemos. Y hoy lo podemos motivar con esa esencia que nos va quedando de Iscuintli y con la que va llegando de Usomatli. Excelente, Lili, muchas gracias. Gracias también a Rolando por sus comentarios. Vamos a continuar entonces analizando ahora la parte del numeral. La parte que mencionaba al inicio de la charla, justamente que involucra la posición dentro del segmento temporal de la trecena. Y que es el número 4, el número de la estabilidad, el número de los fundamentos, ¿sí? Cuando nosotros nos imaginamos el tránsito del Sol por todo su recorrido que hace a lo largo del año y nos marca los equinoccios y los solsticios como los extremos, los 4 extremos, podemos imaginar un cuadrilátero, precisamente que el Sol en su recorrido va marcando. Ese cuadrilátero, ese espacio que está siendo afectado y beneficiado por la irradiación, el calor y la luz que da Tonatiuh, estas 4 esquinas, precisamente, imaginémonos, están formando una realidad, están conformando ya algo concreto, algo que ya existe. Y por lo tanto, eso que ya existe, eso concreto, esa realidad que ya se creó a través del 4. Por eso el 4 es el número de los fundamentos, es el número por excelencia cuando se habla de completar algo, ¿sí? Cuando algo ya está maduro, ya está listo, ya está preparado, se dice que, bueno, pues el 4 está ahí, es el número de la estabilidad y del fundamento. Entonces, el 4, les mencioné la idea de Tonatiuh como quien delimita ese espacio a través de su recorrido, y bueno, pues por eso justamente Tonatiuh está relacionado con el numeral Nagus, ¿sí? Está asociado al numeral 4 por esas razones que les comento. Recordemos que los números aquí en Anáhuac no solamente tienen una función cuantitativa, es decir, no solamente sirven para contar objetos o para contar monedas o para contar cabezas de ganado o personas en una votación o en un censo, sino que también nos sirve como algo cualitativo, es decir, algo que de por sí ya el concepto mismo del número, el 1, el 3, el 5, el 7, el 13, el que queramos, tienen no solamente la evidente parte cuantitativa, ¿sí? Que le da un orden, una posición dentro de los números, un valor, etcétera, etcétera, sino que además tiene cualidades implícitas ese número, ¿sí? El 1 tiene sus cualidades específicas, es decir, cuando hablamos del 1 hablamos de unidad, hablamos del origen, hablamos del principio. Cuando hablamos del 2 hablamos de la dualidad, de la separación, del antagonismo, y ahí nos podemos ir filosofando acerca de la parte cualitativa de los números, que recordemos que también está perfectamente amarrada con la cosmovisión y con los conceptos, ¿sí? No es de que si inventamos, a ver, pues el 7 me late como para que sea un número de mala suerte, ¿no? No sé, o sea, definitivamente no es algo tan arbitrario, es algo más bien calculado. Y justamente esa cualidad, esa característica cualitativa y cuantitativa que tienen los números, es por eso que también a través de las figuras podemos hacer inferencias numéricas e incluso geométricas, ¿no? A la hora de analizar las imágenes. Entonces Tonatiuh con este 4 de estabilidad y de fundamental, precisamente Tonatiuh nos marca ese patronazgo del numeral 4 a través de esas ideas. Y precisamente también una de las aves que acompañan al Sol, en la posición cuarta, en este caso, ¿sí? la que estamos ahorita, es nada menos que Solin, o en español la codorniz, que era un ave que también era muy preciada, muy querida, era muy utilizada para el sacrificio. Era un ave, junto con el chalchutotolin, el huixolotl, el guajolote, eran 2 aves que eran de las, pues, ahora sí que preferidas para la hora de llevar a cabo un sacrificio, y seguramente también porque su carne, su consumo, pues es muy rico, ¿no? Entonces, bueno, pues Solin, de hecho, aparece en varios documentos, en varios
adornos y atributos que portan algunos númenes, y también a veces se ve que las personas portan a las codornices por las patas, ¿no? Así como llevan vemos actualmente en los mercados aquí en México todavía, como van a vender aves de corral, ¿sí? Gallinas, gallos, guajolotes, etcétera, y los llevan precisamente atados por las patas y así los llevan, ¿no? Los llevan coleando. De esa misma manera están mostradas las codornices en los Amoxtin, particularmente en los mixtecos, aparece mucho esa cuestión. Y en los nahuas, o también por acá también hay vestigios y hay evidencia de que la codorniz pues tenía esa función, ¿no? Tenía esa relación estrecha con el sol y con el numeral 4 en este caso. Es muy interesante la posición que ocupa el número 4 en una trecena, especialmente porque el 4 siempre está relacionado con con el rumbo de la trecena anterior. La trecena anterior venimos de el Cihuatlampa, de todo de una trecena donde hubo 4 veces aparición de ese rumbo, donde fue ese rumbo el que nos llevó a los logros, a las transformaciones, a los cambios, a los viajes hacia Mictlán. Y hoy, ese aprendizaje es el que nos da la estructura, el que nos da el 4, es nuestro puerto seguro a llegar, ¿no? Por ese conocimiento fresco que tenemos, por eso el 4 hoy es Cihuatlampa. Se combina también con si algo es certero y si algo es preciso y si algo es regulador de la vida, es Tonatiuh, ¿no? Su aparición y desaparición constante, rutinaria, hasta cierto punto, pero que nos implica una sensibilidad para mirar sus movimientos con todo cuidado. Hace pocos programas les dije que desde la azotea de mi casa se veía el descenso de Tonatiuh. Bueno, no, voy a plantear con toda corrección la frase. Tonatiuh descendió hace unos Tonaltin, yo les platiqué, exactamente desde el punto de vista de mi casa, en donde está el cráter del Popocatépetl. Ahora, desde mi perspectiva, el sol ya está, Tonatiuh está ya descendiendo. Si ustedes observan la ladera norte del Popocatépetl, van a ver que hay como un filo, ¿sí? Todo es parejito, todo es liso a lo largo porque se ha ido aplanando todo eso con la ceniza constante que arroja, pero hay una parte donde tiene como una punta en la ladera derecha. Bueno, hoy el sol se ocultó en esa punta, o sea que en 4 o 5 Tonaltin se ha desplazado rápidamente y lo sé bien, y también el Tlacuilo es conocedor de ese fenómeno que ocurre donde él, en este lugar también le han dado mucho tiempo por aquí, que justamente el 21 de marzo es el día, yo tengo grabado incluso un atardecer así con una cámara y dejé grabando hace muchos años eso, porque el sol desciende el 21 de marzo justamente en la mitad, ¿no? Entonces ese movimiento es un movimiento fino, es un movimiento que va tonali a tonali, desplazándose de sur a norte en esta época del año, desde mi perspectiva, hasta que llega, pero sí se está moviendo, ¿no? Pero al final, aunque se esté moviendo, en ese largo movimiento de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur, a pesar de eso, nos da esa estabilidad, esa tranquilidad. Entonces el 4 es el punto en el cual nosotros vamos a hallar una posibilidad, no de detenernos ni de confiarnos, sino de hacernos conscientes de nuestras fuerzas y de nuestros aprendizajes para poder dar el gran salto que es el de mañana. Mañana, ahora que les mencionaba y que platicábamos de esa confusión entre Xochipilli y Macuilxochitl, precisamente mañana es el día de los Macuiltonaleque, mañana es el Tonali de los Macuiltonaleque, y mañana, fíjense nada más que toca Nahui Malinali, perdón, Macuili Malinali, es el que toca mañana. Y así como los demás, fíjense, les voy a decir los 5 Macuiltonaleque para que vean por qué la confusión. El primer Macuiltonaleque que nos toca en el año, la trecena Xochitl, es Macuilcuetzpalin, que es justamente el que apadrinó este proyecto de Caltona, que él es nuestro padrino, el Macuiltonaleque Macuilcuetzpalin. En la segunda vuelta, en la trecena Semalinali, tenemos
al Macuiltonaleque, Macuilcoscacuautli, Macuiricoscacuautli. En la tercera tenemos a Macuiltochtli, en la tercera Cuetzpalin. En la vuelta anterior tuvimos precisamente a Macuiltochtli anterior, y la anterior tuvimos a Macuilxochitl, que es precisamente uno de los Macuiltonaleque. Pero hoy nos va a tocar mañana Macuilmalinali, y justamente es el momento de cambio. Recuerden que hemos platicado mucho sobre 5 y sus posibilidades de transformación. Así que para que seamos capaces de dar a este paso, llegamos a este final de recorrido por los 4 rumbos con la solidez del conocimiento de la trecena anterior. Me gusta también el acompañamiento que tenemos de Tonatiuh, en el sentido de que tenemos hoy 2 númenes solares, porque si ustedes recuerdan, también Xochipilli tiene el disco solar, el Tecuitlacómatl en el pecho. Entonces los 2 númenes tienen esa conexión de energía, de potencia, de tona. Hoy es un día específicamente cargado de mucho tona, aunque bueno, ya veremos que también tenemos por ahí otro acompañante, ya saben, el señor que siempre están escondiendo por ahí, al señor Tezcatlipoca, que también va a aparecer hoy como acompañante, pero antes de llegar a eso, tenemos entonces toda esa parte. Ahora, lo interesante también es que la aparición de Solin, de la codorniz, y de todo esto que está relacionado tanto también con como el huexolotl, todos son animales de sacrificio. Creo que es un poco erróneo pensar que todos estos actos, ¿no? Como el que presenciamos en esa lámina misma donde se ilustran a los 13 volátiles, pensar que esos actos se hacen en realidad como para entregar el tono a Tonatiuh, tanto como para que nosotros más bien reflexionemos acerca de esa circulación del tona, ¿no? Que Tonatiuh provee esa irradiación, y esa irradiación se convierte en nuestro elemento más importante y vivo, ¿no? Que es la sangre. Por todas las funciones que cumple en nosotros, la sangre tiene ese valor precioso y además tiene justamente esa continuidad del color rojo, que es el color que le da importancia, ¿no? Recordemos que tenemos la dualidad de colores rojo y negro es precisamente el nahual, y es todo lo oscuro y es todo lo que no se ve, pero ese resplandor que ilumina es justamente el rojo. Y ese es justamente el color que hoy tenemos favorablemente, ¿no? Esa energía es favorable a nosotros, combinada con la perspectiva de nuestra esencia humana a través del mono. Pero también tenemos la compañía hoy, para que no se desbalancee nuestro tránsito, tenemos la compañía también del señor Tepeyolotl, imagínense, ¿no? Como señor de la noche. Hoy tenemos a Tezcatlipoca como Tepeyolotl, y podemos reconocerlo. Sus 2 cualidades principales para indicarnos de quién estamos hablando, en primer lugar, es el maquillaje facial que ustedes ven en este señor, y que nos indica pues que es un numen que se deriva de Tezcatlipoca. Es una aparición, es este aspecto de Tezcatlipoca. Y lo que nos va a indicar justamente que está mostrándose como Tepeyolotl, para que podamos entender su función y la actitud de esa esencia, que es también nuestra, nosotros también la tenemos, que es Tezcatlipoca, porque tiene alrededor de la boca una textura de ocelote, ¿no? Y eso nos hace, recuerden que Tepeyolotl en su esencia más pura es justamente un nahual de Tezcatlipoca que aparece como un ocelote, y que tiene todas las cualidades del ocelote, de cazador nocturno, de visitante nocturno, todo eso, ¿no? En este caso, pues obviamente tenemos a Tepeyolotl, pero en este caso está haciendo algo muy importante, que es llevando sus leños, que quiere decir que va a un ritual, y su bola de caucho aromática, la Tepeyolotl, prendida, y va hacia un Cali, Zipacli, ¿no? Para indicarnos, como bien sabemos, que su esencia es la cueva. Él es el que va a hacer ese ritual iniciático dentro de la cueva, y eso también nos indica una luz. Así que tenemos por un lado toda una irradiación de tona poderosísimo, ¿no? Tenemos a Xochipilli, tenemos a Tonatiuh, ¿no? Tenemos puro tona de ese lado, pero también tenemos esta otra balance, que creo que se termina de aclarar muy bien ahora que lleguemos a las imágenes mánticas. Así que por el momento ya están los númenes bien claros, y solamente nos falta incorporar el otro elemento para entender cuál es el accionar de este tonal en especial. Ahorita que vi la cueva y a Tepeyolotl, recordé esa narración de un mono que seduce a una joven que andaba en el mercado, porque eso también está en las historias
también de los mayas, cómo los monos suelen seducir a las jóvenes, porque como son graciosos y chistosos y todo, le llaman su atención y las logran convencer. Entonces este mono convence a esta joven que encuentra en el mercado y se la lleva, y fíjate que se la lleva a la montaña, a una cueva. Ahí está Tepeyolotl. Y en esa cueva, pues, él y la joven se relacionan y tienen un hijo que termina criando el abuelo. Entonces, el mono trae al hijo, lo trae de la montaña, lo saca de esa cueva y lo deja con su abuelo. Y el abuelo lo forma, lo cría, todo, pero pues él es diferente al resto de los niños del pueblo. Y va a la escuela y se mofan de él, y su abuelo siempre le dice que mantenga la calma, porque pues el abuelo tiene un poco de temor de que él muestre esa fuerza que tiene, porque su padre es un mono, y era un mono, pues no era un mono araña, en el relato se entiende que era un mono más grande, ¿no? Más fuerte. Finalmente nadie lo comprende, incluso el niño, el joven, va creciendo y se vuelve un joven y se acerca a la iglesia a pedir consejo. Y todos le dicen que, pues que él tiene que ceder, que tiene que aguantar, que tiene que ser el que no reaccione. Porque yo creo que todos, impulsados por ese miedo a la bestialidad que él podía mostrar en algún momento. El caso es que él va creciendo y nadie lo respeta. Y llega a muchos y se vuelve a su montaña, ¿no? Entonces, recordé que hay muchas historias así, ¿no? Que finalmente el hombre cuando, y yo digo el hombre, el ser humano, cualquier persona que se siente injustamente tratada y que no le permiten mostrarse o no lo ayudan a mostrarse, o a equilibrarse o a encontrar como sociedad un equilibrio ante la diferencia, terminan aislándose, terminan yéndose. O que ese es el mejor de los casos, porque muchas veces terminan muertos, ¿no? Solemos eliminar a lo que es diferente. Y yo creo que hoy, ahorita que me acordé de ese relato, también la invitación es aceptarnos en lo diferente que podemos ser para los demás. Sobre todo ahorita que estamos en un tiempo en el que tienes, si no eres productivo, no vales la pena, ¿no? Si no generas dinero que te permita darte la vida que te marca la sociedad el grupo del poder, pues eres también raro y a lo mejor como un mono te excluyen. Bueno, pero nosotros seamos más listos como los monos y hagamos la fiesta que nos une a todos y atrevámonos a mostrarnos, a ser cínicos, ya sea en la montaña o en la ciudad, pero no nos detengamos a mostrar lo que somos. Y pues Tepeyolotli es un guerrero también, y nosotros tenemos ese guerrero como parte de nuestra esencia. Entonces vamos a que se manifieste, a que ruja desde donde esté, que su voz se haga un eco, así nosotros, nuestro actuar y nuestra voz, que sea un eco para invitar a otros al cambio. Muchas gracias, Lili. Bien, pues esas son las ideas que están contenidas en los números y los acompañantes del numeral y de glifo. Vamos ahora a ver, por último, las imágenes de pronóstico, que sabemos pues nos dan una pauta para ya redondear más aún las ideas que confluyen en esta coordenada nahue-somática. En la parte de abajo, ya lo anticipaba Rolando hace ratito, es una imagen que nos habla de manera directa de nuestra carnalidad, de nuestra parte corpórea, de nuestra parte física, de nuestro cuerpo particularmente, ya que lo que estamos viendo en esta imagen es a un ser humano pues despedazado, vamos a decirlo así, ¿no? No nos imaginemos algo terrible, vamos a decir despedazado porque está justamente sus pedazos, sus partes están como separadas y fueron reconfiguradas para tomar
este aspecto tan interesante que a mí me recuerda al de una mariposa, al de un insecto, cuando menos. Tiene esa intención, esa cualidad visualmente, ¿sí? Es decir, son varios elementos que componen las entrañas, la parte interna, los órganos del ser humano, pero aquí están reconfigurados de manera distinta, que no nos recuerdan a un ser humano, ¿sí? Nos recuerdan a otra cosa distinta. Y vemos en el centro al cráneo, ¿sí? Siempre el cráneo en el centro como la parte que representa justamente los huesos y en este caso, pues yo diría que todo lo que constituye al ser humano como ser biológico, como ser corpóreo. Porque vemos ahí huesos, vemos vísceras, vemos órganos, vemos fluidos, ¿sí? Todo eso lo constituye al ser humano, en sus partes internas, ¿no? La parte, insisto, biológica y física del ser, bueno, pues esa es la que está representada aquí. Vemos en la parte de arriba 2 ojos, incluso con sus nervios ópticos proyectándose hacia la parte de arriba, ¿sí? Vemos en la parte de abajo, puesta a los ojos, vemos un corazón que parece pender, colgar, estar ahí colocado. Un corazón que además tiene una característica interesante, que es que tiene un ojo, ¿sí? Es decir, es un órgano que tiene una vida propia, en el sentido del que lo están representando aquí en la imagen. De las partes derecha e izquierda surgen, del lado izquierdo surge un costillar, una columna vertebral y un flujo de sangre del lado izquierdo. Y del lado derecho, un órgano doble. Podemos pensar que son los pulmones. Así que, y además todo el conjunto está como soportado o haciendo incluso una división en cuatro secciones que están marcadas por cada uno de los órganos que acabo de describir, que forman una X en la parte de atrás con 2 fémures humanos. Huesos, corazón, órganos vitales, fluidos vitales, pulmones, columna vertebral, etcétera. Todo ello constituye, sabemos, el cuerpo del ser humano. Entonces, creo que es una de esas imágenes raras que nos hablan de un tema que normalmente podríamos pensar que no vemos mucho por aquí, pero que en esta ocasión, pues, esta imagen está dedicada a esas ideas y bueno, pues es sumamente interesante. Y no solamente interesante, es una imagen muy bella también. Es una imagen muy bonita que es de mis favoritas, por cierto, es el pronóstico. En la parte de arriba también vemos una escena donde se da esta interacción tan peculiar que se repite 6 veces a lo largo del Tonal Amat, donde vemos a un ser llevando de los cabellos a otro. La cuestión es que el ser que lleva digamos, el que domina la escena, pues obviamente es el que está pintado más grande, por eso también está dibujado un poco más grande para indicar que él es ahí el que lleva las riendas del asunto, él es el importante, y él está personificando al señor Mictlantecutli. Está pintado todo de color blanco, el color de los huesos, el color del Mictlán, y tiene todas las características, el cabello de color negro con las estrellas, el tecpatl en la clavada en la nariz, la quiqueada descarnada, todo él de color blanco. Él está llevando a cabo una danza triunfal, una danza de victoria, porque ha hecho un prisionero. Él justamente ha llevado a cabo una batalla, se ha enfrentado con este personaje y lo ha vencido. Y ahora lo toma por los cabellos, lo ata de los brazos para impedirle escapar o poderle impedir llevar a cabo cualquier acción, porque a partir de ese momento ya su voluntad y su destino, pues ya van a ser marcados por lo que le indique el personaje que aquí, en este caso, lo está llevando prisionero. Interesante porque con la misma mano que sostiene la cuerda, que lo amarra, también está sosteniendo los cabellos. Y en la otra mano lleva un teposte, un hacha de, pues, ceremonial, que también se utilizaba también para la defensa, para la guerra, para cortar todo tipo de objetos, pero que tiene una asociación muy clara con el ajusticiamiento.
Así que vemos esta imagen con dos personajes interactuando de esta forma y ya podemos imaginar qué tipo de interacción o qué tipo de idea está aludiendo esta extraordinaria imagen. Este Nahui se repite en 5 ocasiones esta duplicidad de imágenes mánticas, y creo que siempre nos ponen en una situación, como lo decíamos, de conciencia directa de nuestra composición como seres en este plano. Pero lo hace de una forma completamente poética, porque lo refleja con todas las cualidades peculiares, por ejemplo, de los huesos, que los huesos también están en nosotros, ¿no? Y que algún día esos huesos serán antepasados, serán alimento, algún día. Hoy son la estructura que conforma esa casa de una columna, la columna vertebral de hueso también. Entonces eso precisamente ahí vemos el costillario, vemos todo. También a mí me gusta mucho la idea de que el corazón tenga como una especie de ojo, porque eh, creo que el corazón tiene la función directa del tona, ¿no? Es un estrecho, un ser ligado, una parte de nosotros ligada estrechamente con el tona, y de alguna forma tiene ese empuje, esa cualidad que lo hace moverse y darnos hasta calentarse incluso tanto, ¿no? Como a veces lo sentimos como brasa en el interior de nuestro pecho. Todas esas partes están así y nos componen, y aquí de alguna forma nos confrontan con el hecho de que si ahorita podríamos tener otra presentación en este mismo momento, ¿no? Somos eso, somos carne como cualquier otra, sí, pero tenemos hoy todavía, en este momento, todos los que estamos hoy, tenemos la cualidad de la vida, lo que genera esa unión. Ahora, también es muy importante entender que todos estos elementos se hayan conformado en el 4 de manera muy clara y dispuesta. Tenemos en primer lugar los fémures, que están haciendo indudablemente un cruce ahí. Y ese cruce, ya saben, a lo que nos remite a los rumbos, como estamos en este mismo número. Recuerden también que el 4 tiene un énfasis especial para nosotros porque por Nahui Olin, ¿no? Recuerden, nada más hoy tenemos a Tonatiuh, pero que también Tonatiuh es una continuidad, es una transformación de Nanahuatzin. Entonces también el Nahui tiene todo ese peso y esa trascendencia. Entonces tenemos ahí el cruce que para mí está indicando justamente como lo veíamos, si ustedes recuerdan en la segunda, en el segundo tonali de todas las vueltas que vimos, que ya está próximo a ocurrir ese tonal y esa imagen mántica, que tenemos también un cruce con un cráneo. Y nos está indicando siempre ante esos cruces, que también los vemos con los señores de la noche, momentos de decisión. La vida es un momento de decisión constante, minuto a minuto estamos decidiendo muchas cosas, ¿no? Y esas decisiones pues nos llevan a lugares distintos. Lo que el Totalámatl nos enseña es precisamente, como veíamos hace un rato, ese río, ese flujo permanente, es justamente lo que te vas convirtiendo, lo que vas desarrollando, lo que vas haciendo, lo que va siendo parte de tu día a día interminablemente. El Tonalama te enseña claramente cómo es lo que te determina y lo que te forma. Así que cada vez que inicias un ciclo, que estás por cerrar alguno, el Tonalama te invita a hacer esa clase de reflexión y te confronta y te dice que todo eso tiene que ver con la vida y con la muerte y con la oportunidad de estar. En la imagen superior también tenemos otra alusión a la muerte, pero en este caso vemos al personaje, ¿no? Que no siempre aparece igual, a veces está casi siempre en las imágenes, este tipo aparece sin color en la piel. Solo tenemos 2 apariciones con color, y en una de ellas está teñido de oscuro, ¿no? Y en este caso está teñido de blanco, completamente de blanco. Y tiene todos los elementos que nos están haciendo ver que este personaje está incorporando precisamente la identidad de Mictlantecutli en su danza y en su... recordemos que para estos antiguos, nuestros antepasados, la danza no era un evento artístico, no era ir a ver un baile, sino la danza era una forma de entrar en ese nivel, porque precisamente creo que esa energía, una de las potencias que sale,
de ellas, ya sea el que como Tlacuilo dibuja, el que toca un instrumento, el que hace danza, puede llegar precisamente a ese nivel de introspección dentro de su misma actividad, ¿no? Eso es algo que pasa. Me recuerda mucho este pasaje cuando platican don Juan Matus y platica con Castaneda y le dice acerca de este danzante que en su danza era donde efectuaba su nahualidad. Y es justamente lo que siempre me hace pensar estos personajes que están reflejando nahualidad, nahualismo, ¿no? Al ataviarse de la muerte de los visitantes del Mictlán, los habitantes del Mictlán, se están asumiendo como tal. Y bueno, por obvias razones, resulta triunfador, ¿no? El otro personaje apenas va en ese camino, ya no tiene más remedio que ir hacia allá, aunque hay otro elemento que también pesa mucho. Recuerden que hace apenas unos cuantos Tonaltin tuvimos una imagen similar hace 7. Estábamos en aquel momento en el Tonali Matlacli Guan Sem Coatl y teníamos un personaje que llevaba a este otro. En una escena todavía anterior hemos tenido, por ejemplo, que a veces trae el corazón, como ocurrió en el Tonali Secuautli, ahí traía el corazón en la mano, ¿se acuerdan? En este caso trae un tepostli que yo creo que sí viene a cumplir el papel de que se llegó la hora, ¿no? Del otro. Puede aludir y justamente ahí es donde entra nuestro propio reflejo a muchas cosas. Una de ellas incluso nuestro propio desdoblamiento, porque sabemos que aquí estamos hablando de Nahual. Y todo eso implica desdoblamiento, implica incluso el mismo hecho de cuando nosotros llegamos a la conciencia de ver a nuestro bulto carnal, como el que está abajo, tirado en una cama, durmiendo, ¿no? Y nosotros estamos afuera totalmente volcados hacia el universo ampliado que incluye este en el que estamos, esta conformación energética en la que nos encontramos, pero que también sabemos que a la hora de disolverla, tenemos acceso a todas las posibilidades y eso es lo interesante de ir a Mictlán. Así que creo que esta imagen se desdobla en significantes y nos permite entender muchas cosas. Yo he visto en muchas ocasiones repetido precisamente ahora que estaba escuchando a Lili hablar sobre los vasos mayas. En los vasos mayas he visto imágenes donde aparecen justamente estos símbolos en los que el guerrero se está matando a sí mismo, ¿no? En una ceremonia el guerrero está vestido como de una manera muy sencilla y está él mismo también ataviado, pero con gran lujo y hay elementos que te permiten identificarlo plenamente y está ejecutándose a él mismo, ¿no? De alguna forma también tienes desde esa proyección hacia el hecho de que también cuando nos encontramos en ese mundo del Nahual, también nos permite comprender que así como veíamos ayer al perro y que veíamos también al mono, entender que ese eterno energético, ¿no? Lo digo eterno por hablar de tiempo-espacio, porque se despliega ante nosotros y nos damos cuenta que es una eternidad lo que tenemos ante nosotros, ese tiempo mítico del cual fluye el Tona. Cuando vemos eso, nos damos cuenta también que así como el Quetzalcoatl tiene observación y nos llega a detectar, también hay muchos seres que nos perciben de una manera distinta y que probablemente no nos interpreten tanto como si fuéramos seres que como fenómenos, ¿no? A lo mejor fácilmente para una hormiga yo soy una montaña y se mueve, ¿no? Pero incluso nosotros también tenemos una apreciación del mundo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por eso yo comentaba hace unos Tonaltin que a veces el mundo no es tan empírico. Nos lo tienen que explicar y nos tienen que decir, bueno, es que mira, se ha descubierto, hemos trabajado y hemos aprendido y hemos sabido que esto se explica de esta manera. Y bueno, lo aceptamos, pero son muchas cosas que no son empíricas. Imagínense todo lo que además está más allá y que es precisamente el tipo de comprensión que nos podemos abrir al ir a Mictlán, ¿no? Y que es lo que hace precisamente una gran diferencia en la vida diaria, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos nos sirven para que unidos a esa gran irradiación de Tona que hay hoy, porque recuerden que todas estas cuentas que están interactuando dentro del Tonalama, la cuenta de 4, ¿no? De los rumbos, 1, 2, 3, 4 todo el tiempo, la cuenta de 13, la cuenta de 9, la cuenta de 20, todas esas se van entretejiendo. Cada una tiene sus repeticiones y su orden.
Y lo mágico y lo maravilloso es ver cómo se entrelazan todos esos órdenes para crear convergencias hasta que llegamos al final, como estamos a punto de llegar, y entonces se repite y se genera un ciclo, ¿no? La comprensión de ese fluir es difícil. Es igual que cuando nos explican el movimiento de los planetas, por ejemplo, ¿no? Es algo que requerimos una observación permanente para ir percibiendo los cambios que se van dando a lo largo del tonal, y porque no es algo que se pueda entender a menos que se viva. Por eso yo creo que la mejor manera que hay de entrarle a este conocimiento antiguo es vivir el tonali. Y hoy creo que es una gran oportunidad de tener ese aprovechamiento energético, de tener toda esa forma de plasmar como estas maravillosas imágenes lo que queremos decir, y que además es una buena idea que al analizar como analizamos estas imágenes, salgan ustedes y analicen las otras imágenes que están afuera y compárenlas. Compárenlas no con una manera despectiva ni denigrante, sino al establecer comparar quiere decir que ustedes observen cómo las imágenes que están allá afuera también están cargadas de mensajes. Las imágenes de las iglesias, la publicidad, las imágenes de televisión, todo tiene dirección a la cual se mueve la vista, ¿no? Si ustedes ven a una virgen medieval, van a ver que tiene cargado con una mano y está mirando hacia un lado específico su vista, y si ustedes ven una publicidad van a ver más o menos lo mismo. Todos esos detalles aprendemos por eso a conectarlos con lo que está afuera, con lo que nos están diciendo, comprendemos más a fondo lo que nos hace despertar el tonalama, entonces comprendemos a fondo lo que estamos viendo afuera. Y cuando venimos aquí podemos descargar esos significantes y llevárnoslos y meditarlos, y entonces construir bien el tonali que está por comenzar. Así que tenemos hoy esta oportunidad de aprovechar toda esa potencia y también tener la conciencia de que ya nos acercamos al fin de un ciclo y que este tiempo, esta trecena final es para reflexionar sobre lo que pasó en el ciclo anterior que va a terminar y cuáles van a ser, como marcan esos cruces de caminos, cuáles van a ser nuestras acciones, nuestros propósitos, nuestras propuestas, nuestras perspectivas de cambio en la cuenta que ya está tan solo a 9 tonaltin de comenzar. Ahorita que hablabas de ese eterno energético, ¿no? Que se da precisamente por ese constante morir y renacer, morir y renacer. Y en estas imágenes nos decía el Tlacuilo, él ve a ese ser despedazado. Y en la mitología, cada vez que hay un desmembramiento o algo se despedaza, es porque se va a crear un nuevo orden, ¿no? Entonces se va a reactivar y reestructurar todo lo que viene adelante, es un cambio, es un renacer también. Entonces, ahorita que veía yo a esos representaciones descarnadas y con el Tepochtli, como bien dijiste, bueno, pues tú hablabas en tu curso de morir en el Mictlán, ¿no? Entonces yo creo que esto ahorita se enfatiza, voy a ir al Mictlán y voy a ser yo quien me despedace si es necesario para reestructurarme, para renacer, reconstruido, me voy a volver a armar, porque a lo mejor hay cosas que ya despierto no me funcionan. Recuerdo a alguien que me contó un sueño que tuvo muy intenso y despertó así entre agitado, emocionado, con las emociones encontradas porque se había soñado, un joven de 19 años se había soñado, él se había visto dormido y no sabía si estaba despierto, dormido, si ya se había muerto, le entró como ese cúmulo de ideas de pensar que a lo mejor sí estaba muerto y se estaba viendo y no estaba precisamente dormido, y entonces estaba viendo con mucha claridad su habitación, que no tiene un espejo, y dice que voltea entonces hacia donde está el espejo y se mira en el espejo y hacia atrás no ve nada, o sea, lo ve como no hay reflejo de las cosas de la habitación, y entonces ahí es cuando entiende que no estaba muerto, que estaba dormido, y entonces despierta, ¿no? Yo creo en la ensoñación realmente se nos vienen los mensajes para que uno empiece a hacer ese proceso de ahora sí que con un hacha, quitar, desbaratarnos o lo que tengamos que hacer para resurgir, para entendernos con esa lucidez mental que
que tenemos y que tenemos que potenciar, ¿no? Que es esa capacidad de tener la conciencia en un punto en donde tú entiendes con claridad y con nitidez quién eres y hacia dónde quieres ir. Por eso me gustan mucho estas imágenes mánticas, ¿no? Tú vas a vencerte a ti mismo en eso que te impide seguir adelante, en eso que te impide ser libre y manifestar tus sueños. Por eso yo les quise compartir todo esto que hemos reflexionado en este conjuro. Y dice así: en este tiempo de aceleración constante, demandante de productividad, de eficiencia que lleva hasta el cansancio, yo soy frente a ello crítico, subversivo, libre en mis pensamientos y acciones. Yo soy Nahui Ozomatli, el gozo por la vida reunido con otros en la fiesta. En ese momento en el que sacralizamos el tiempo y nos conectamos entre nosotros y con los seres sobrenaturales, con la misma naturaleza. Yo soy Xochipilli, felicidad, virtud, celebración ritual, la creatividad, la belleza. Más aún, yo soy el escriba, el danzante, el artista, la flor, el canto, el tlacuilo. Yo soy Nahui Ozomatli. Yo soy quien esparce semillas de seres de Anáhuac. Excelente, Lili, muchas gracias por esta bella reflexión final que siempre nos ayuda a rematar, justamente ya cerrar el programa de manera pues adecuada. Y antes de despedirnos, como todos los días también lo hacemos, vamos a hacer algunos anuncios, particularmente de los cursos que van a suceder muy pronto. El curso Tonalpohualli 2, que ya está, ayer anoche tuvimos la segunda sesión. Todavía por ahí hay 2 o 3 personas que han escrito para preguntar si se pueden inscribir. Claro que sí, están a tiempo para poderlo hacer y poderse incorporar. Apenas vamos por la segunda sesión. Lo que sí es importante recordar es que, bueno, pues estamos tratando el tema con base en lo que vimos en el primer curso, así que lo ideal sería que ya hayan tomado el primer curso para tomar este segundo y poderle sacar mayor provecho. Este curso está sucediendo los miércoles de 7 a 9 de la noche y va a constar de 8 sesiones, de las cuales ya van 2, como les comento. Y bueno, pues nos pueden escribir a caltonac.cecipac@gmail.com para informaciones e inscripciones acerca de este curso y todos los cursos, todos los demás cursos que también ofertamos aquí en Caltonac y que, claro, vamos a seguir anunciando otras ediciones de los cursos que ya hemos dado anteriormente. Por otro lado, también los invitamos a un curso que complementa a la perfección todas las ideas y la información que compartimos todos los días aquí en Caltonac, en Tlapohuía, con este curso online de la maestra Marilena Romero Murguía. Nepohualtzitzin, Matemáticas y Astronomía en la Cosmovisión, Ciencia y Religión Mesoamericanas. ¿Sí? A través del conocimiento de la herramienta de Nepohualtzitzin vamos a conocer también el papel que juega la matemática, la astronomía, ¿sí? Y toda esta ciencia en la cosmovisión mesoamericana. Así que es un enfoque muy interesante. Una persona con más de 40 años de experiencia en estas temáticas. Así que los invitamos a que se inscriban en este curso. Está muy interesante. Al menos los miembros de Caltonac vamos a participar también en este curso. Vamos a aprender también ahí mucho. Así que los invitamos a que nos acompañen, seamos compañeros de estudio ahí. Escríbanle a la maestra Marilena Romero a nepohualtzitzin@gmail.com. Y por último, mencionar que la primera parte del curso de Tonalpohualli, es decir, la parte fundamental, la parte básica, a quienes quieren iniciarse en el estudio profundo, ya en serio, del Tonalpohualli, no estamos hablando de calendario, estamos hablando de Tonalpohualli como herramienta, ¿sí?, de desarrollo y de conocimiento. Pues el primero el primer módulo de los cursos de Tonalpohualli lo vamos a dar por primera vez de manera presencial
y esto va a ser en la Ciudad de México del lunes 20 de marzo al viernes 24. Es decir, los 5 días de lunes a viernes, de 3 a 7 de la noche, y la sede es Artequio Taller Estudio, ¿sí? Quienes son nuestros anfitriones en esta ocasión, nos invitaron a dar este curso, y bueno, estaremos encantados de viajar a la Ciudad de México y compartir con todos los que se inscriban este taller, este curso, Tonalpohualli 1. Que por cierto, todo esto es parte de la nueva iniciativa, el nuevo proyecto que tienen ahí en Artequio Taller Estudio, que se llama precisamente 5 Flor, Tlacuilocan y Scriptorium. Así que bueno, los invitamos a que pasen también a visitar el perfil de Facebook de Artequio Taller Estudio, donde también pueden recibir información sobre este curso y otros también. Y para información específica, costos e inscripciones para este curso, les pedimos que le escriban a artequiotalleres@gmail.com. Allí les van a dar toda la información, ahí se van a poder inscribir y todo lo que se requiera hacer para que estemos el próximo lunes 20 por allá en la Ciudad de México dando este curso de manera presencial. Será un placer verlos por allá. Bien, pues si mis compañeros no tienen algún comentario final. Yo sí. Sí, adelante. Dice Jodorowsky que la vida es un cuento y les quiero leer este que se llama El talento, que creo que viene bien ahorita, por todo lo que reflexionábamos. Dice, maestro, mi hijo me trajo las notas del colegio. Una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. Lo pondré de inmediato a tomar clases con un profesor de matemáticas. Y entonces el maestro le responde, necio, ponlo de inmediato a tomar clases con un profesor de dibujo. Entonces, qué importante es que hoy nos reconozcamos y respetemos, ¿no? Y vamos a exaltar esa parte que sea nuestro talento, no solamente someternos a un esquema, a un cuadro que nos ponga, no, nosotros debemos ser libres pensadores. Muy bien, pues gracias, Lili. Coordenada muy interesante, sin duda. Nahui Somatli, mucha creatividad, mucha energía y sobre todo festividad, ¿sí? Vamos a festejar, como bien lo dijo el inicio. Vamos también a festejar la vida siendo creativos y gozándola en toda su expresión. Gracias por su atención, gracias por compartir. Pásenos a visitar a Instagram, a Facebook, a YouTube, donde se pueden suscribir a nuestro canal también y ver todos los videos que ya tenemos ahí. Ya tenemos los 260 tonaltis comentados y ordenados junto con las imágenes de Trecena en el canal de YouTube. Así que cualquier dato que quieran consultar de algún tonali previo, bueno, pues ahí está ya para que lo puedan utilizar y ahí se va a quedar pues para que cualquiera pueda consultarlo en el momento que lo desee. Yo les dejo un fuerte abrazo, Lili, Rolando, un abrazo para ustedes primero que nadie y luego a todos los que nos acompañaban el día de hoy aquí en la sesión, a Justo y a Marina, también un fuerte abrazo, toda nuestra gratitud por estar aquí acompañándonos. Es un placer. Les deseamos un excelente día y un mucho más provechoso aún, Tonali Nahui Ozomatli. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta pronto. Salgamos a tonar. Salgamos a tonar, a celebrar y a crear.